Yo soy Vero y esto es Modern Immigrant. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant, el primer episodio en español de esta temporada 4. Estoy súper contenta de que estén aquí. No olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden comentar y compartir si este episodio les gustó. Hoy está con nosotros Carolina, viene a hablar de los TCK. ¿Qué es ser TCK? Third Culture Kid. Vamos a explorar ese término, vamos a explorar la comunidad y cómo esa comunidad y cómo ese término la ha ayudado a Caro en su vida, en sus inmigraciones. Vamos a explorar con Caro no solamente todas sus inmigraciones que han sido maravillosas. Caro ha vivido en Europa, ha vivido en Shanghái, ha vivido en Estados Unidos, ha regresado a Venezuela, entonces tiene todas esas experiencias de mudarse, de emigrar y también el choque cultural. Hablamos de ese reverse culture shock que a veces nos pasa cuando nos regresamos a nuestros países, pero también hablamos de esa crisis de identidad que muchas veces los third culture kids enfrentan. Entonces, Caro nos va a hablar desde su experiencia, cómo esta comunidad le ha ayudado, cómo el entender y cómo el integrar las diferentes culturas le ha ayudado muchísimo en su vida y en su carrera. Caro es estilista, tiene una cuenta maravillosa que les voy a dejar aquí abajo para que la chequen, porque además su trabajo está muy relacionado con la inmigración y con la gente que está tratando de encajar y de que toda su vida y toda su ropa quepa en una maleta o en un espacio muy pequeño. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que esta entrevista les va a encantar. Como les dije, no olviden suscribirse, no olviden compartirla y gracias infinitas por todo el apoyo que le dan a Modern Immigrant. Disfruten. Buenísimo, y hoy estamos de nuevo en un nuevo episodio de Modern Immigrant y está con nosotros Carolina o Caro. Tengo rato llamándote Caro, pero hay como una Claro, familiaridad con claro que sí. nosotros, así que nada, bienvenida a Modern Immigrant, súper contenta de que estés aquí y del tema que vamos a tocar hoy. Yo también súper contenta de la oportunidad de conversar sobre este tema que tanto me gusta. Chévere, y yo casi siempre, Caro, empiezo estas entrevistas y siento que contigo va a ser a lo mejor una pregunta que va a ser más amplia de lo que normalmente es, porque yo siempre pregunto al principio, ¿cuál es tu experiencia como inmigrante o cuándo empezó esa inmigración para ti? Y como sé que vamos a hablar de que tú has tenido múltiples experiencias y las experiencias de tus padres también están muy relacionadas a la tuya, ya quiero, tú decides por dónde quieres empezar, en cuándo empezó esa historia migratoria para ti. Bueno, es una buena pregunta porque bueno, ya mencionando un término que es importante para mí y para la comunidad a la que pertenezco, que es de TCK, lo explicaré. En realidad, yo tengo como dos puntos en que empezaron mis experiencias migratorias. Okay. Porque yo me fui la primera vez cuando tenía año y medio de Venezuela, donde nací, para Francia. Y estuve afuera durante 5 años. Después regresé a Venezuela. Mi experiencia migratoria creo que como la relacionamos como diáspora venezolana, en realidad empezó ya en el 2014, cuando yo tenía 25 años. Y entonces fue cuando me planteé realmente la necesidad de salir porque ya no era posible tener lo que yo quería en ese lugar donde estaba viviendo. Mm, A nivel económico, a nivel de inseguridad sobre todo, entre otros. sí. Entonces como que hay esos dos puntos donde la sensación y lo que uno se lleva en la experiencia son completamente distintos, porque como TCK, muchas veces se relaciona el término con personas que tienen privilegios, que yo pienso que no es solamente eso, privilegio, llamémoslo económico. Uh-huh. Entonces uno se muda por cuestiones de ofertas de trabajo, sobre todo de parte de los padres, ¿no? Porque TCK Claro. significa Third Culture Kid, significa que esa identidad se forma en la infancia o adolescencia. Ok. Entonces esos son los dos puntos, Y third culture, o digamos. sea, esa tercera cultura, ¿nos puedes como explicar un poquito más qué significa, exacto, Claro. ser TCK, o sea, tercera cultura, en qué sentido? Ok, la tercera cultura, en un sentido como muy amplio, se trata de personas, o sea, niños y adolescentes que han tenido varias experiencias, o varias Ok. experiencias de vivir en países diferentes a su país originario, entiéndase, el país donde nacieron o el país de sus padres. A veces los padres son de dos nacionalidades diferentes,
Eso durante la infancia. Entonces, lo de, o sea, de la infancia lo que llaman los años de formación. Ok, ok. Y el nombre de tercera cultura viene del hecho de que tú tienes una primera cultura en tu familia, en tu casa, y tienes una segunda familia en el exterior de tu casa. Es decir, si yo soy colombiana y vivo en Estados Unidos, mi primera cultura es Colombia, la segunda cultura es Estados Unidos, la americana, y la tercera es la que yo me formo para poder integrar todo lo que yo siento, entiendo, hago, etcétera. Buenísimo, ok, entiendo. Y en tu caso, ¿cuáles fueron esas tres culturas? Porque si nos cuentas que te fuiste a Francia cuando eras súper chiquita, ¿verdad? Sí. ¿Estabas en Francia? ¿Tus padres son venezolanos o ellos también tienen como otra Mis padres cultura? son, mis padres son venezolanos, aunque mi papá, o sea, mi abuelo, es italiano, por lo cual también tenemos como esa rama por ese lado. Y yo más tarde en mi vida decidí pasar un tiempo allá para realmente aprender el italiano y hacerle justicia a mi Claro, pasaporte. Pero claro. hablando de eso, ellos son venezolanos. La primera cultura era esa cuando vivimos en Francia, entonces esa era la segunda. Después, cuando había estado pequeña, nos mudamos a Estados Unidos, donde viví por otros 2 años. Y Wow. yéndome, cuando ya estábamos a punto de irnos, que contamos todos en el centro de mudanza, me acuerdo, nos sentamos así en el muro del garaje y yo le dije a mi mamá, mami, ¿y cómo vamos a hacer para poder vivir en los tres mundos al mismo tiempo? Y mi mamá se quedó así como que, ¿qué le digo a esa Claro. niña? Y es que yo lo sentía así, que eran tres mundos de cosas donde había cosas que me gustaban y que de repente otras no me gustaban tanto y tenía que integrar todo eso y de dónde, ¿sabes? De dónde tengo un asidero para hacerlo. Claro. Y entonces, bueno, los padres influyen bastante. Y me encanta lo que estás diciendo porque hablas de algo que yo siento que muchos inmigrantes nos cuesta, que es como integrar diferentes culturas, ¿no? Permanecer a la nuestra, pero integrar en la que estamos. Y siento que tú eres la persona indicada como para hablar, por lo menos en tu experiencia, cómo lograste esa Caro chiquita que dijo, cómo vamos a vivir en los tres mundos, cómo has logrado como integrar eso, porque estoy segura que eso te ha marcado como persona y con quién eres ahorita y con lo que haces, seguramente también. Sí, muchísimo. En verdad, si te soy sincera, no tengo como una respuesta clara de qué hice Claro. porque siento que no hice algo puntual o metódico. Yo ya como a los 9 años, una vez de regreso en Venezuela, me enteré acerca del término TCK. Y la razón por la cual me gusta hablar de este tema con diferentes personas, incluso difundirlo, Mm. es que hay personas que son TCK que no lo saben y una vez que se enteran, como que la crisis de identidad se logra encaminar y mejorarse. Y lo sé porque, bueno, ahorita tengo una cantidad de amigos que cuando entran en la comunidad de TCK Global, pues encuentran como su casa, o sea, Mm. entender como que, pero no soy rara. Yo aprendí el término a los 9 años y realmente como que la crisis de identidad así como más típica que suelen tener los TCK, no la tuve tanto. Yo como que asumí que yo era rara. O sea, yo dije como que, Exacto. soy rara. Fue así como que, bueno, ok. Pero Claro. sí te admito que durante muchos años, o sea, algo típico que le pasa a los third country kids y a mucha gente que ha emigrado y ha regresado a su país de origen, es el reverse culture shock, que vendría siendo como el shock cultural, pero o sea, al inverso. Porque tú sientes que vas a ser parte de que es tu país de origen y vas a pertenecer finalmente y te das cuenta que en verdad tú has cambiado, las cosas se han transformado en el país en donde estás regresando. Entonces, todo eso causa un shock importante. Y a mí ese shock me vino mucho por el tema político en Venezuela. Toda esta narrativa negativa que se empezó a crear en Sí. Venezuela y también en mi casa, de que hay que irse, esto no funciona, esto no Mm. está bien, bueno, con todos los calificativos, incluso que conocemos, más Claro. groseros o lo que sea. Total. Y entonces eso me pegó y yo me refugié mucho en tratar de reforzar mi identidad italiana. Ok. Y eso es todo un viaje que uno hace como de tratar de poder decir, soy de este lugar específicamente. Y es que una de las preguntas que a mí más me preocupan cuando conozco a alguien es ¿de dónde eres? Porque es así como que
¿Cómo te lo explico? Sí, No puedo respondértelo en una palabra y claro, yo busco, o sea, dependiendo de la situación, yo busco alguna manera de hacerlo sencillo, ¿no? Pero es que la dependiendo historia es del compleja. tiempo, exacto. Y me encanta lo que estás diciendo. Tengo demasiadas cosas que te quiero preguntar porque hablaste del cultural shock, el reverse cultural shock, que me parece que es súper interesante porque yo siento que como inmigrantes, yo creo que mucha gente ni siquiera regresa por miedo a que no se van a sentir adaptados. Es como que yo sé que tengo un hogar allá, pero capaz ya toda la gente que yo conocía se ha ido, ya yo tengo muchos años en este otro país, ¿cómo me voy a adaptar? No sé si nos puedes dar como ejemplos, o sea, ¿qué edad tenías cuando te regresas a Venezuela? Y como que nos pintes un poco como ese escenario de cómo fue, cuáles fueron esos como cosas que te impactaron, que dijiste, Eh, wow. sí, yo creo que mucho de la manera de hacer las cosas, mis papás adoptaron una mentalidad como súper europea más que americana. Okay. Y en la manera de hacer las cosas en casa como que era como de una disciplina y un orden distinto al orden como, o al el desorden entre comillas típico como latino, ¿no? A mí eso Uh-huh. me costó un montón, como que en el sentido, por ejemplo, laboral, me identifico mucho más con el norte de Europa, y es donde he funcionado con más facilidad, digamos, de manera más presentera en el trabajo posible. No Claro. sin eso significar que uno critique, pero sí empiezan a ver como críticas frente al país que se supone que uno va a amar, ¿no? Y eso es conflictivo, es muy Uh-huh. conflictivo porque hay diferentes cosas que yo puedo criticar de Venezuela, pero eso sí, que nadie externo me venga a criticar Venezuela. Ahí me pongo Claro, súper brava. exacto. Me pongo Nosotros podemos bravísima. criticar Venezuela, pero más Sí, nadie. yo lo puedo Claro. criticar, pero tú no te metas. No, claro, hay como, lo llaman mixed loyalties, o sea, que tienes como tu lealtad, no sabes si entregarla del todo, y entonces se complica un poco la cosa. Pero, por ejemplo, algo que me marcó un montón a lo largo de mi vida y que ahorita forma parte de mi identidad en un sentido bien particular, es el hecho de que yo aprendí a leer primero en francés porque yo estaba viviendo en Francia y mi mamá me enseñó a leer en español en mi casa. Ok. Y después, cuando ya yo sabía escribir con caligrafía francesa, que si la conoces sabes que es como muy paradita, Sí. muy redonda, muy bonita, pero muy típica francesa, súper típica. Llegabas a Estados Unidos, ya yo sabía escribir, pero ellos querían que escribiera con letra de molde, o sea, Claro. con letras separadas. Y Ujú. me obligaba, mi mamá tuvo que ir al colegio a hablar con la maestra, decía, oye, ella sabe escribir cursiva, que cursivas a partir del cuarto grado, que aquí no se puede escribir cursiva, que no sé qué, no Wow. sé cuánto, un lío. Y Total aparte que en mi mamá, inglés, o sea, en otro idioma aparte del en que habías inglés, aprendido. Exacto. exactamente. Y Wow. entonces mi mamá en la casa, que ella era súper dedicada con ese tipo de cosas de enseñarnos en la casa, etcétera, Ujú. me ponía a hacer una oración en español en cursiva, una oración en letra de molde en inglés y un dibujo todas las tardes. Wow. Pero bueno, no contenta con eso, llego a Caracas, paso un año en el colegio de Francia y me permitieron escribir con mi caligrafía francesa, pero cuando llegué al colegio de monjas me obligaron a escribir con letra Palmer. No, A juro, a juro. no. O sea, y yo era así como que, esta gente qué enrollados son, o sea, es escribir y punto, o Y sea, porque punto, tienen o que sea, ser sí. de esta manera o de la otra. No, Qué no, y eso, increíble. cuando llegué a bachillerato, ya que el colegio de monjas te permitían escribir como tú quisieras, o sea, ya era Exacto. como libre. Y entonces yo empecé a experimentar con mi caligrafía y lo cambiaba cada cierto tiempo y como que estaba tratando de buscar mi lugar a través de mi escritura. Total. Y hasta hoy en día como que mi letra es como parte de quien soy, la gente la reconoce, además soy arquitecto, entonces como que la letra Es para súper los arquitectos claro. también es como un tema, pues. Entonces, Miércoles. ese tipo de cosas eran como que, ¿qué está pasando? Era muy desconcertante para una niña de 7 años, que fue cuando me Total. cambiaron por tercera vez en caligrafía, ¿sabes? Era un Y poco son raro. demasiado, y son como demasiados cambios que uno sabe que tardan en uno asimilarlos, ¿no? O sea, cuando uno emigra, incluso ya adulto, uno se empieza a enfrentar a Sí. cambios y a veces en el momento ni te estás dando cuenta que te estás adaptando, ¿no? Es como, estás como en un proceso Sí, muy raro.
es muy vertiginosa. Yo pasé, lo positivo fue que después del colegio francés, mis papás me pusieron en un colegio venezolano local. Okay. Entonces eso me permitió durante 11 años tener un colegio que además tenía como muchas tradiciones y tal, no solo religioso, sino como en muchos sentidos. Y eso me permitió estudiar historia de Venezuela, saber cómo se hacen las cosas aquí y estar con gente venezolana. Y eso me da estaba, mucha estabilidad. ¿y dónde fue eso? Aquí en Caracas, en el... Ah, ok. colegio. Pensé que estabas en otro país, en un colegio venezolano. Ok, ya entendí. No, Okay. aquí en Caracas. Y claro, después de eso sí que empecé a saltar, brincar y saltar, y era un año en un sitio, un año en otro sitio, un año en un sitio, así, y así todo el tiempo. Y es complicado, o sea, es divertido. Claro. Todas estas experiencias yo las cuento con su parte también difícil, pero yo no cambiaría por nada todas estas volteretas que da la vida, como dice mi hermana, porque ha sido súper enriquecedor y divertido, o sea, realmente conocer gente de todo tipo. Pero es eso, durante esa década de mis 20 fue de aquí para allá. Estuve primero, después de graduarme, ya en esa época me fui sola, o sea, ya no era con la familia. Me fui a Beijing, a Shanghái un año, volví a Caracas, empecé a la universidad, arquitectura en la central, súper fino, y después entonces me fui de intercambio para París y para Milán. Wow. También un año, un semestre, no sé qué tal, Caracas en el intermedio, y después sí me fui definitivo, que fue cuando empezó mi experiencia migratoria como venezolana. Y ahí en Bruselas me quedé 3 años, y después en España estuve como 4 años más, no 3 y medio y 4 meses, algo así. Es bastante. Y ahora tengo como el otro tipo de historia, que es que me regresé a Venezuela. Exacto, es que has tenido como demasiado, esa era una de las preguntas que te tenía, era justamente esa, y sé que a lo mejor no nos va a dar tiempo en una entrevista para explorar cada cambio y cada experiencia, pero yo te quería preguntar como TCK o como TCK, ¿qué aprendizajes has tenido a lo largo de todas esas experiencias? ¿Qué has aprendido de la vida, de ti? Porque estoy segura de eso, no sé, son demasiadas cosas importantes. Sí, son muchísimas cosas que en verdad he como terminado de descubrir al pertenecer a TCK Global y hablar mucho con amigos que han tenido experiencias que en verdad son súper distintas a la mía, pero justamente en lo distinto es donde nos relacionamos. Pero claro, he como logrado hacer clic de ciertos aprendizajes a lo largo del tiempo. Creo que cada vez que me preguntan qué es lo que más me gusta de ser TCK y de haber tenido este tipo de experiencias, digo que es la posibilidad de tener mente abierta. O sea, yo, claro, tengo mis sesgos, como todo el mundo los tiene, pero he logrado darme cuenta que hay como muchísimas maneras de vivir. O sea, que de verdad, o sea, tú puedes vivir de 20.000 millones de maneras y todas son válidas. Una parte que me encantó de aprender chino, no era solamente el chino por el chino o el hecho de tenerlo en el currículum como una de las lenguas más habladas o algo tan así, sino que fue mucho que yo decía, es increíble cómo hay palabras al otro lado del planeta que igualmente existen porque son conceptos esenciales para el ser humano. O sea, entiendes cosas concretas como comer, por ejemplo, pero después también unas cosas súper abstractas como amar, o sea, todos amamos. O como el verbo ser, imagínate, o sea, un concepto tan metafísico desde la filosofía griega, que el verbo ser exista al otro lado del planeta. Es como increíble. Decirte, wow, esto es importante, pero después de ahí en adelante, tú puedes inventar la manera de escribir que quieras, en vertical, en horizontal, con dibujitos, sin dibujitos, puedes conjugar o no conjugar los verbos, o sea, como que te das cuenta de qué es esencial y qué es parte de la expresión de cada quien y cómo eso es válido tanto aquí como allá, como más allá. Y eso es chévere porque le da a la vida como una relatividad que la hace menos rígida. Y eso me gusta mucho. Eso me encanta, esa apertura mental y esa creatividad que estoy segura que tienes, porque es algo que yo siento que mucha gente que emigra y que crece en diferentes países y que viaja,
la desarrolle. Pero hay algo que me interesa y es preguntarte, porque yo he sentido mucho en muchas ocasiones que cuando uno se muda, cuando uno emigra y uno vuelve como a hablar con las personas que no se han ido de tu país, a veces uno siente que uno ya está como muy mente abierta y los otros no, ¿no? O sea, como que a veces uno siente, y no es por criticar a una, ¿cómo se llama? A un país o a una población, no, es simplemente como que la gente con la que tú a lo mejor pasas la mayoría de tu tiempo, si ellos no han tenido esas mismas experiencias que tú, no, no te sientes como fuera de lugar, no te sientes como que tú eres demasiado mente abierta y el resto no, sobre todo ahorita que volviste, ahorita no, cuando volviste a Venezuela, ¿no te pegó un poquito eso? Como que a lo mejor ya tu mente y tu forma de pensar estaba como en otra cosa a la del resto. Sí, sí. Sí, totalmente. Eso pasa, yo creo que en general con las experiencias de la vida, como una vez que ya has pasado por algo y te regresas al punto de partida con esa persona, Sí. por eso hay amistades que tienen su punto, que llegan a un techo y que ya entonces Y ya. cada quien toma caminos distintos. Pero ciertamente con lo que serían las experiencias de mudanzas internacionales y todo eso, como que sí, te encuentras en una mentalidad que es distinta y, o sea, te sientes fuera de lugar, efectivamente. Yo creo que esa es la manera de decirlo, porque no es cuestión que, como dices tú misma, alguien esté más desarrollado que otro en este sentido, como es desarrollo y subdesarrollo, que Claro, no me total, gustan para nada, para me parecen nada. unos términos terribles. Pero eso no es que alguien está más arriba que el otro, sino que es una cuestión de que has tomado como un camino diferente, una formación distinta. Sí, No sé, si lo pudiéramos comparar con el hecho de que si yo estudié arquitectura y otro amigo mío estudió ingeniería química, probablemente es verdad. la deformación, la deformación voluntaria, que yo llamo, que la educación es una deformación voluntaria de la mente. Si eso está por dos caminos distintos, pues vas a tener una manera de hacer las cosas distintas. O sea, mi formación como arquitecto me hace pensar, o sea, estar todo el tiempo analizando la geometría de las fachadas de los edificios. Nadie está haciendo Exacto, eso que no sea arquitecto, exacto, ¿sabes? qué bueno. Este, Y uno sí. consigue como su comunidad, así como tú, que me encantaría que hablaras de ese global, como Third Cultural Kid Global, que no sé exactamente si es como un grupo especial, pero yo siento que eso es lo chévere de la inmigración o de vivir en diferentes países, es que sí es verdad, exactamente como tú dices, hay amistades que ya llegan como a su final, como que bueno, no pasó nada malo, simplemente tomamos caminos diferentes, pero uno crea otras comunidades, otras familias incluso, o sea, yo siempre lo digo, yo tengo una Sí, familia en Seattle, yo tengo una familia en Caracas, o sea, uno va creando como sus grupos y eso me parece que sí. es siempre positivo, ¿no? Sí, 100%. En verdad, oye, creo que gracias a Dios y por esa misma apertura mental en cada sitio en donde he estado, sí busco el nicho venezolano, Claro. y ahora con la diáspora, en verdad, es súper, para mí ha sido chévere porque la gente venezolana por fin ha visto lo que es mudarse a otro país. Entonces Sí. ahora me siento como mucho más ubicada, ¿no? En serio, es cómico. Y puedes conseguir cosas venezolanas en otros países, además. También, o sea, como que ahora me Sí. siento que pertenezco más a Venezuela, porque compañeros míos, amigos, familiares han tenido experiencias por el estilo. Exacto. Este, También de todas maneras como que me he hecho full amiga de locales, o sea, tenía amigos españoles en España, Exacto. amigos, qué sé yo, belgas en Bélgica, pero también con gente internacional, o sea, simplemente como que me interesa muchísimo, y tiene especialmente como que, honestamente, era bastante difícil hacerse tan amigo de los chinos, o sea, eran pocos mis amigos chinos, y más mis amigos expatriados, que es por Claro. cierto otro término que es un mundo distinto, pero se llamaban así, como que los expats. Yo tenía muchos amigos suecos, por ejemplo, hice muy buenas amigas con ellos porque parece mentira, pero mi mentalidad como que se parece mucho de cierta forma a los escandinavos y tal. O sea, como que de repente descubres cosas como que, wow, tengo esto en común con esta gente que tal, y entonces sí, uno va consiguiendo esos nichos y bueno, la verdad Qué bueno. es que es súper enriquecedor. Es súper bonito. Bueno, Ajá. me estabas preguntando acerca de la comunidad Sí. física y Globo. Como te decía antes, yo tenía este microblog en Instagram que se llama At Ideas and Words,
Y ahí yo, entre los varios temas que comentaba, posteaba, estaba el tema de los TCKs, Ok. como frases que se relacionan con nuestra manera de vivir. Y entonces, claro, como yo ponía hashtag TCK, me llegaba gente que también era TCK y es un grupo relativamente pequeño en el mundo, Sí. pues, porque no se conoce tanto el término Mm. y porque, bueno, no es, o sea, es algo que es bastante difícil de Es muy tener nicho, como, total. es un nicho, pues. Ujú. Entonces, entre una cosa y otra, me topé con Jay, su cuenta es Jay the TCK Ok. en Instagram, y ella creó en el 2016 una comunidad que se llama TCK Global, que también Oh, ok. el Instagram es lo mismo, Ok. TCK Global. Y allí, con el tiempo, ha ido creciendo, sobre todo con la pandemia, que fue alrededor del tiempo cuando yo me uní. O sea, ella como que puso un link de WhatsApp a un grupo de TCK y empezamos a hablar por ahí. Y como era la pandemia, nos reuníamos a cada rato por Zoom, Claro. hacíamos sesiones de Zoom, o sea, todo el tiempo la gente estaba y hacíamos juegos, que jugábamos uno, jugábamos Cartel Antimatter, jugábamos Me X, encanta. y nos volvimos full amigos, gente de todas partes, no sé qué. Y eso se fue desarrollando, ahorita tenemos una plataforma de Discord, yo ahorita soy, o sea, los llamamos co-pilots, somos como un grupo de 10 que estamos pendientes de dar apoyo a la comunidad, de organizar Me encanta. actividades. Yo por lo menos organizo TCK Wellbeing, que es como más estilo de salud mental alrededor del tema de TCK, pero también, por ejemplo, también hablamos que sí, de la terapia en general y o sea, es un poco un Buenísimo. espacio para hablar de estos temas bueno, que creo que también son importantes y ha sido chévere, ha sido bueno, ha tenido buenos frutos para otras personas también, además de mí que aprendo muchísimo de lo que la gente cuenta. Claro. Qué lindo. Y bueno, nada, en eso estamos, es súper chévere y ya te digo, me he vuelto amigo de toda esta gente y es bastante particular porque Mm. en verdad todos hemos hecho cosas totalmente distintas, ninguno tiene la misma historia que el otro. Qué Este, belleza, qué riqueza, ¿no? De historias. y a mí me parece también importante hablarlo, bien sea porque otras personas que lo sean a mi edad, que lo hayan experimentado, tengan una crisis de identidad y necesiten encontrarse, pero también que son tantos los venezolanos de la diáspora que están empezando a tener niñitos en el exterior Sí. que puede ser que se conviertan en TCKs. O sea, digo puede ser que se conviertan porque tú puedes tener las características, pero de repente tú no tienes ese conflicto interno. O sea, hay gente que llega ahí, o sea, por ejemplo, entre mis hermanos, somos tres, yo soy la que estoy como muy metida en esto. Ellos como que tuvieron las mismas experiencias, pero no, como que no les preocupa en la misma medida, pues o no se lo tripean igual que yo. Pues. Qué interesante lo Eh, que estás diciendo. sí, Ujú. claro, también es verdad que yo después de los 18 años me fui para China, que fue un impacto bastante fuerte, Claro. en cambio que mi hermana y mi hermano no. Pero bueno, el punto está en que tú puedes o no identificarte con eso, pero si tu hijo o tu hija son TCK, el hecho de que los padres entiendan por qué están pasando, por lo que están pasando, es súper Claro. importante. Eso, que hayan comunidades y recursos como los que tú estás compartiendo, porque van a necesitar esos espacios, porque los papás no los van a Sí, entender de la misma forma. Los papás son venezolanos sí, que se adaptaron a, por ejemplo, Estados Unidos de grande. y que ni siquiera se asimilaron, porque mucha gente emigra, y creo que por eso me encanta lo que estabas diciendo de que es una elección. Mucha gente emigra y nunca quiere integrarse a la nueva cultura, y se quedan en sus círculos de su mismo país, de su misma cultura, y crean sus negocios y son venezolanos viviendo en X lugar. Pero cuando uno sí quiere dar ese paso de, ok, quiero abrir mi mente, quiero conocer otras culturas, quiero viajar, es una elección, no es como que eres TCK porque tuviste estas experiencias, porque lo elegiste, ¿no? Sí, también exactamente, porque lo elegiste y tengo tantos amigos que cuentan que les cuesta mucho la comunicación con sus papás porque no Eso. entienden lo que significa estar en una experiencia, porque ajá, tú estás viviendo en la misma casa, supuestamente en el mismo tiempo, tus padres, pero resulta que tú tienes una edad distinta y que tu manera de asimilarte a un país
cuando tienes 5 años es completamente distinta a cuando tienes 35. Es del cielo a la tierra, porque es que se podría hacer la comparación con la manera en que uno aprende el idioma. Exacto, y eso te lo iba a preguntar. Ajá. Y a los 35 tienes que estudiarlo más, no sé qué. O sea, y ya va, ¿cuántos idiomas hablas tú? Porque te quería preguntar justamente eso. ¿Cuántos idiomas hablas tú? Y qué, o sea, como que se puede después de grande. Sí. A ver, bueno, yo tuve la suerte de haber aprendido el francés y el inglés súper chiquitico. Okay. Dicen que, bueno, yo he tratado como de enterarme un poquito de cómo funciona la cosa, porque el cerebro tiene la capacidad hasta cierta edad de reconocer todos los sonidos. Okay. Pero a medida que pasan los meses y los años, el cerebro va como reduciendo la red de captación, y entonces ya nada más le da prioridad a lo que ya conoces. Exacto. Y entonces por eso es que cuando ya tú creces después de cierta edad, después de los 5, 7 años. Sí, es bastante chiquito. Uh-huh. Ya no puedes escuchar el sonido, por lo tanto no puedes reproducirlo, porque no lo estás escuchando. Wow. Entonces no es cuestión de tú es que no puedes repetir, sino que tu cerebro no tiene input para hacer una repetición. De hecho, bueno, hay una historia súper bonita de Helen Keller y su maestra. Helen Keller es una niña que la conoces, ¿no? No. Bueno, es una niña que quedó ciega sordomuda cuando estaba bebé por una enfermedad, y esto es como, creo que a principios del siglo XX. Y la maestra no hallaba cómo hacer para que la niña aprendiera a hablar, porque no tenía ninguna referencia de que, o sea, ni los labios, ni el oído, ni la vista, nada. Y ella descubrió que con que Helen Keller le pusiera la mano a ella, la maestra, en la garganta, la vibración, o sea, el tacto, la vibración le permitía reproducir el sonido. Y lo probé con una amiga, mi profesora, de hecho, que ella quería que le enseñara español, y yo le acababa de decir la R, que sí, árbol, que sí, libro. O sea, era así como imposible, y le pedí que me pusiera la mano en la garganta, y fue que sí, perfecto. Increíble. Pero bueno, en que claro, tú logras escuchar los sonidos, hasta los 9 meses los escuchas todos, pero yo empecé a los 2 años y medio, tenía cuando me mudé. Bueno, empiezas a escuchar, tienes ese input, y también después la conformación de la boca se va logrando, porque lo estás haciendo desde chiquito. Pero bueno, tuve esa suerte. Claro, el vocabulario, yo me fui de Francia cuando tenía 5, creo. El vocabulario lo tenía de una niñita de 5 años. Entonces, bueno, mi mamá me trató de meter en clases durante toda mi adolescencia, el resto de mi infancia en adolescencia. Cuando me fui a París en la universidad, claro, yo hablaba con el acento, o sea, a mí no se me nota prácticamente el acento, y hablo corrido, pero de repente me quedaba como súper trancada porque no tenía las palabras. Claro. Empezaba a hablarme, me hablaba súper rápido lo que me decían ellos, porque pensaban que yo era, o sea, de ahí, pues. Y después como que se daban cuenta así como que... No. Pero, ¿qué está pasando? Sí. Eso es como cuando uno se aprende, ¿sabes? Cuando tú dices, dime cómo decir tal cosa, y uno va y la dice, y luego te responden y te quedas en la misma. Sí, tal cual. ¿Cuánto cuesta? Y te dicen cuánto cuesta, y bueno, hasta ahí llegó la conversación. Me pasó eso en China también, porque cuando estábamos recién llegados teníamos un Facebook, una de frases, y entonces yo en ese momento no pronunciaba muy bien, pero mi amiga sí. Pero iba y leía exactamente dónde está el metro. Exacto. Y entonces venían los chinos y nos empezaban a hablar, y no sé qué. Y las dos, y que hasta ahí llegó. Exacto. Bueno, vamos a preguntar otra vez, ¿no? Y estuvimos preguntando como 3, 4 veces hasta que nos rescataron unos extranjeros. Qué increíble. Pero sí, entonces después, claro, tuve de nuevo la suerte del inglés. A los 5 años todavía tienes full capacidad de absorción. Y llegando, nos metieron en un summer camp, y yo no hablaba ni una palabra. Mis hermanos sí, porque habían tenido clases. Mis hermanos son 5 y 6 años mayores. Okay. Habían tenido clases y tal, y yo guindada de mi hermana,
que yo la amo y la adoro, pero ella, o sea, como que no yo la fastidiaba mucho, pues, o sea, yo era como una hermanita fastidiosa y no me paró durante todo el corto Claro, que que aprende, sale para allá. sí, yo súper traumatizada. Al año volvimos al mismo summer camp y la guía de ahí estaba que estoy súper impresionada de que no puede ser que esta niña ya está todo en inglés, o sea, no. Claro, y es que lo agarran Y demasiado sí, rápido de chiquitos, ¿no? sí, sí, la verdad es que tuve esa suerte de verdad y bueno, he tenido por supuesto, como te digo, que seguirlo cultivando, seguir leyendo, seguir viendo películas. Sí, He vuelto en el caso de Estados Unidos no he vuelto a vivir en países de habla inglesa, ok. pero he tenido muchos amigos que hablan muy bien inglés o amigos británicos o tal en diferentes sitios, entonces eso me ha permitido practicarlo. Y hoy en día yo escribo y escribo mucho más en inglés casi siempre. Wow. Pero el francés sí, bueno, en la Universidad en París, en Bruselas también tenía que hablar inglés, como que por fin cuando ya empecé a trabajar en francés, perdón, en francés, a trabajar en francés y todo eso, como que eso sí ya. El italiano lo aprendí de grande, fue el último que aprendí, que no lo sepan en el consulado, porque yo soy italiana por pasaporte de nacionalidad desde que tengo como 6 años, pues, o Ya. sea, muchísimo tiempo. Y yo decía, qué pena llegar a inmigración y que me digan algo en italiano y yo les diga, mira, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Bueno, pero eso es Entonces parte yo de la globalización. sí, sí, Pero bueno, me propuse. pues aprenderlo bien y aprenderlo en inmersión total es realmente lo mejor que puedes hacer. Me Exactamente. salió la oportunidad del intercambio allá en Milán y me fui con mi hermana, tuve esa suerte ya que tenía el mismo objetivo, entonces nos fuimos juntas, fue muy divertido. Entonces, bueno, y el chino, bueno, empecé a los 18, que todavía, bueno, todavía está joven, pues. Mucho más difícil porque no es porque sea difícil en sí mismo, sino porque es muy distinto a lo que uno trae. Claro. Pienso yo que esa es la mayor dificultad, ¿no? Es el que más me cuesta mantener porque no estoy tan rodeada de eso. Sí. Entonces, bueno. Eso es demasiado importante lo que estás diciendo, o sea, todos esos aspectos de películas, libros, la inversión, o sea, todo eso va a afectar a ese aprendizaje. Y claro, estoy o sea, impactada con todas las experiencias que has vivido y con todo lo que nos has regalado hoy. Y sé que quizás la última pregunta para cerrar este tiempo contigo va a ser difícil, pero siento que mucha de la gente que escucha este podcast les gusta como llevarse algún aprendizaje o llevarse algún, no sé, no me gusta llamarlo como consejo, pero sí me gustaría saber qué mensaje le quieres dejar a los que están por emigrar, a los que están inmigrando ahorita, que algo que te haya ayudado a ti en todas esas inmigraciones que has vivido, eh, algo que te ayude a sentirte mejor cuando estás lejos de casa, a sentirte, a conocer amigos, a, no sé, un regalito que nos puedas dejar. Este, bueno, no quiero como repetir, ¿no? Pero yo creo que la apertura de mente es Sí. probablemente la clave. El proceso migratorio es difícil. Yo cada vez que me mudo de lugar paso por lo menos 6 meses adaptándome. Cuando es menos, por ejemplo, ahorita que regresé a Venezuela, ha sido un poco menos y estoy muy sorprendida y agradecida. Pero sí, toma tiempo, o sea, la adaptación. Yo creo que para lograrlo, la mente abierta y para sobrellevarlo, verlo la parte divertida, porque hay muchas cosas inesperadas que uno ve cuando conoce gente distinta, come cosas distintas. Creo que esa parte es divertida y yo creo que también no tenerle miedo o no resistirse a formar parte de la comunidad de tu propio país. Yo creo que eso es una herramienta, que no sea la única, eso es importante, pero yo creo que es una herramienta tener gente que está pasando por lo mismo que tú y que tiene las mismas tradiciones que tú, sea de la comida o de otras fiestas o lo que sea. Yo creo que separarse completamente de eso, yo lo desaconsejo. Gracias.
Total, y que hay gente que se lo saca así del pecho y es como, es muy duro, es como el despecho de la migración más el despecho de tu cultura, o sea, es mucho. Sí. Bueno, lo que pasa es que también para mucha gente es muy doloroso Es verdad. la separación. Entonces Sí. prefiere cortar de raíz. Eso, hay muchos procesos emocionales complejos que se dan con la inmigración. Muy importante saberlos llevar. La terapia, yo también, Sí. Si quieren un consejo, yo soy muy pro terapia. Igual. Creo que es importantísimo. Siempre que se pueda. Bueno, hay muchísimos terapeutas venezolanos que trabajan online. O sea, demasiados, sí. Entonces, bueno, sí, buscar este tipo de asideros y sí se puede, y es chévere y forma parte de la vida. Me encanta. No sabes cuánto amo el mensaje que nos dejaste, no sabes cuánto amo haber conocido un poquito más de tu historia. Sé que esto da para otro episodio, yo creo, para que sigamos hablando como de cada país y las cosas que has hecho, pero ¿por dónde te puede seguir la gente? No sé si tienes a lo mejor una cuenta que quieras dejarnos o yo también puedo compartir links luego más adelante de los proyectos en los que estás ayudando a otros inmigrantes, pero ahorita nos puedes compartir algo si quieres. Bueno, mira, yo, Ideas in Words, es el microblog acerca de todos estos temas. En verdad, ahorita no está activa, pero sí, o sea, digo, no posteo cosas nuevas, pero tiene un montón de material ahí colgado, como buenísimo. 680 posts Me encanta. Regalarse. Y bueno, mi trabajo, ahí estoy yo como centro del trabajo mismo, que yo soy estilista y asesora de imagen. Tengo una cuenta que se llama The Palette Project, the.palette.project. Y bueno, me pueden seguir por ahí, estoy súper en comunicación con la gente que me sigue. Y también es un proyecto de estilismo y de cómo ordenar tu armario de una manera inteligente que va muy de la par con lo que es la migración. O sea, yo lo inventé a partir de estos viajes, porque cuando tú necesitas meter toda tu vida en 2 o 3 maletas, cuando llegas a vivir en un espacio chiquitico, necesitas ser como lo más mindful y lo más minimalista posible, de la manera más inteligente posible. Entonces, típicamente las personas que me buscan para esto están en momentos de transición, donde necesitan ordenar un poco este aspecto de su vida, sobre todo si les da fastidio comprar. A mí me encanta comprar me encanta por la gente. Lo voy a chequear y lo voy a compartir en los links. Me parece súper apropiado para esta audiencia. Buenísimo. Que sí, ¿no? Qué chévere, Caro. Y luego, y lo de TCK, ¿hay algún link de TCK? Dijiste que era TCK. TCK Global, es más importante, TCK Global. Buenísimo. Hay gente de todo tipo que uno se puede imaginarlo en este grupo. Qué chévere. Para el que esté escuchando y tenga esa crisis de identidad, yo creo que ese es un mega recurso al que pueden ir y además conectar contigo y lo que estás haciendo me parece súper interesante. Gracias, Caro, estoy infinitamente agradecida. Además, me encanta. Cosa. Dígame. No, que estoy pensando que para los que tengan hijos que puedan ser TCK, o si ellos mismos piensan que eso les puede ayudar, hay 2 o 3 libros que son como la Biblia de los TCK. Te los paso y los puedes compartir porque me parece que puede ser muy chévere. Me encantaría, y además nosotros en el podcast tenemos un book club y yo tengo como una cuenta aparte del book club y comparto muchos de los libros que, bueno, como que nos están ayudando en el proceso migratorio, así que no sé si quieres decir los nombres ahorita y luego yo los comparto aquí. Me gustaría decirlos correctamente y completos, así que te los mando después. Perfecto, yo lo agrego en los links y nada, como te estaba diciendo, de verdad, súper agradecida que hayas venido a Modern Immigrant, súper agradecida de todos los aprendizajes que nos dejaste. No, a ti, de verdad que me encanta este espacio, de verdad que desde que lo conocí me pareció que podía recibir una historia como esta. Ay, qué chévere, gracias, porque es primera vez que hablamos de esto en el podcast y espero que podamos seguir conversando de este tema y dándole como esa opción a las personas de conseguir una comunidad y entender que no están solos, que no son raros, como decías tú, y que estamos todos juntos en esto de alguna forma. Chévere, un millón de gracias. Chao, Caro, estamos hablando. Gracias a todos por escucharnos. Chao. Bye.